¿Por qué Dios te prueba, te observa, y luego te habla? Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema profundo y que, sin duda, todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. ¿Alguna vez te has sentido probado por Dios? ¿Te has preguntado por qué a veces parece que Él guarda silencio justo cuando más lo necesitas? En esos momentos difíciles, cuando los desafíos se vuelven abrumadores, es natural preguntarse si Dios está viendo lo que estás pasando. ¿Está ahí? ¿Por qué permite que atravesemos pruebas tan complicadas? La verdad es que Dios nunca deja de observarnos, ni nos abandona. Él utiliza las pruebas para prepararnos, nos observa para ver nuestra fidelidad y, cuando hemos pasado por el proceso, finalmente nos habla con claridad. En este video, exploraremos cómo y por qué Dios nos lleva por este proceso transformador. Te invito a que te quedes conmigo, porque descubrir este camino puede cambiar la forma en que enfrentas tus pruebas. Acompáñame en este viaje. Dios te prueba para fortalecerte. Dios nos pone a prueba no para hacernos caer, sino para hacernos más fuertes. A lo largo de las Escrituras, vemos que muchas de las personas que fueron llamadas por Dios a grandes misiones primero atravesaron pruebas difíciles. Las pruebas no son un castigo, sino una herramienta que Dios utiliza para pulir nuestra fe y prepararnos para los planes que tiene para nosotros. El ejemplo de Job es quizás uno de los más claros en la Biblia. Job era un hombre justo y fiel a Dios, pero en un solo día lo perdió todo, su familia, su salud y sus posesiones. Aunque Job no entendía por qué estaba siendo probado, él mantuvo su fe firme, diciendo, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Job no renunció a su confianza en Dios, y al final de su prueba, no solo fue restaurado, sino que fue bendecido aún más de lo que tenía antes. Este es un recordatorio poderoso: las pruebas, por más dolorosas que sean, nos preparan para recibir mayores bendiciones. Pero, ¿por qué Dios nos somete a estas pruebas? En Santiago 1:13 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas son como el fuego que purifica el oro. Cuando el oro es sometido al fuego, las impurezas se separan, y lo que queda es un metal más puro y valioso. De la misma manera, Dios usa las pruebas para eliminar nuestras debilidades, dudas y temores, y para fortalecer nuestra fe. Otros ejemplos bíblicos de pruebas. 1. Abraham y el sacrificio de Isaac. Abraham es otro ejemplo clave. Dios le prometió una descendencia numerosa, pero luego lo puso a prueba de una manera increíble, le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham obedeció, confiando en que Dios tenía un plan, aunque no entendía completamente el porqué. Justo antes de sacrificar a su hijo, Dios intervino y proveyó un carnero para el sacrificio. Génesis 22, 1, 18. En tu vida, puede que Dios te esté pidiendo que confíes en Él en una situación que parece imposible. Como Abraham, quizás no entiendas el porqué de la prueba, pero si sigues confiando, Dios te revelará su propósito y te bendecirá por tu fidelidad. 2. José, de esclavo a gobernador. José, el hijo de Jacob, también fue sometido a pruebas antes de ver cumplido el propósito de Dios en su vida. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por años. A pesar de estas pruebas, José mantuvo su integridad y su fe en Dios. Al final, Dios lo elevó a una posición de liderazgo en Egipto, salvando a muchas personas, incluida su propia familia, del hambre. Génesis 37-50. Tal vez te sientas como José en este momento, atrapado en circunstancias difíciles que parecen injustas. Pero recuerda que, como José, Dios está usando esas pruebas para moldearte, preparándote para algo más grande en el futuro. Las pruebas como oportunidades de crecimiento. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil caer en la tentación de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí? Sin embargo, la perspectiva bíblica es que las pruebas son oportunidades para el crecimiento espiritual. Es en esos momentos difíciles cuando descubrimos la profundidad de nuestra fe y aprendemos a depender más plenamente en Dios.
Un ejemplo personal podría ser cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida cotidiana, una enfermedad, la pérdida de un empleo o relaciones rotas. En lugar de ver estas situaciones como castigos o señales de que Dios nos ha abandonado, podemos empezar a verlas como oportunidades. Cada prueba es una oportunidad para refinar nuestra fe y aprender a confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo claramente en ese momento. Confía en el proceso. A veces, en medio de la prueba, no podemos ver el final. Nos sentimos atrapados, como si estuviéramos caminando a través de un desierto sin saber cuándo llegará la lluvia. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos aferrarnos más a Dios. La prueba es temporal, pero los frutos que produce en nuestra vida son eternos. Dios no solo te permite pasar por pruebas porque te quiere fuerte, sino porque te está preparando para las bendiciones que vienen después. Así como Job, Abraham y José, tú también serás bendecido cuando pases la prueba con fe y paciencia. Dios te observa para ver tu fidelidad. El segundo punto clave es que Dios te observa para ver tu fidelidad. A veces, cuando estamos en medio de pruebas difíciles, podemos sentir que Dios está lejos o que ha guardado silencio. Sin embargo, la realidad es que Dios nunca se aparta de nosotros. Él está siempre presente, observando no solo lo que hacemos, sino lo más importante, lo que hay en nuestro corazón. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel que, mientras los hombres miran lo exterior, Él mira el corazón. Esto es crucial para entender el propósito detrás de nuestras pruebas. Dios no solo se fija en nuestras acciones, sino en la actitud de nuestro corazón cuando enfrentamos dificultades. Es fácil mantener una actitud de fe cuando todo va bien, pero ¿cómo respondemos cuando las cosas se ponen difíciles? La fidelidad en medio de la prueba. Dios utiliza las pruebas no solo para fortalecernos, sino también para ver si seguimos confiando en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Las pruebas revelan el estado real de nuestra fe y nos permiten demostrar nuestra fidelidad a Dios. Es en esos momentos difíciles cuando tenemos la oportunidad de mostrarle que, a pesar de la incertidumbre o el dolor, seguimos confiando en su plan. Volvamos al ejemplo de Abraham. En el momento en que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no entendía el propósito de la prueba. Podría haber cuestionado a Dios, pero en cambio, mostró una increíble fidelidad y obediencia. Subió al monte Moría dispuesto a hacer lo que Dios le pedía, confiando en que de alguna manera, Dios cumpliría su promesa de darle una descendencia. Dios observó la fidelidad de Abraham y, al final, lo recompensó por su fe inquebrantable. En tu vida, quizás estés pasando por una situación en la que no entiendes por qué Dios permite ciertas cosas. Puede que no veas el propósito en el sufrimiento, pero Dios está observando tu fidelidad. ¿Seguirás confiando en Él, aun cuando no tienes todas las respuestas? Eso es lo que Dios quiere ver, tu confianza y entrega a su voluntad, incluso cuando el camino parece incierto. Dios mide nuestro corazón, no solo nuestras acciones. Es fácil enfocarse en lo que hacemos externamente durante las pruebas, nuestras oraciones, nuestras acciones visibles. Pero lo que Dios realmente está observando es nuestra actitud interna. Podemos seguir haciendo cosas buenas y aún así tener un corazón lleno de dudas, resentimientos o temores. Dios quiere ver si nuestras acciones nacen de una confianza genuina en Él o si simplemente estamos tratando de cumplir con lo necesario mientras dudamos de su plan. Pensemos en los israelitas durante su travesía por el desierto. Dios los sacó de la esclavitud en Egipto y les prometió una tierra donde fluiría leche y miel. Sin embargo, durante el camino, los israelitas murmuraron y dudaron constantemente de Dios, incluso después de ver grandes milagros. En lugar de confiar en que Dios estaba con ellos y que su promesa era cierta, permitieron que el miedo y la duda dominaran su corazón. Dios no solo vio sus acciones, que seguían caminando, sino también el estado de su corazón, y por eso muchos de ellos no llegaron a ver la tierra prometida. Números 14, 20-23. A veces, seguimos avanzando físicamente en la vida, pero espiritualmente estamos llenos de quejas y dudas.
Tal como con los israelitas, Dios no solo ve nuestras acciones, sino también la condición de nuestro corazón. Si permitimos que el miedo y la duda se apoderen de nosotros, podemos perder de vista el propósito de Dios para nuestras vidas. Fidelidad en las pequeñas y grandes pruebas. Algo que debemos recordar es que Dios nos observa tanto en las grandes pruebas como en las pequeñas pruebas de la vida. A menudo pensamos que la fidelidad solo se demuestra en momentos de grandes desafíos, pero la verdad es que las pequeñas pruebas diarias son tan importantes como las grandes. Tal vez te enfrentas a un día difícil en el trabajo, a problemas en tus relaciones o a desafíos personales de carácter. Dios observa cómo respondemos en esas situaciones cotidianas. Jesús nos dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Dios está observando cómo manejamos las pequeñas pruebas de la vida, porque eso revela mucho sobre nuestro carácter y nuestra fe. ¿Somos fieles en las pequeñas cosas que Dios nos pide cada día? Antes de ser rey, David fue probado en situaciones pequeñas. Fue pastor de ovejas, enfrentó peligros como leones y osos, y fue fiel en cuidar lo que se le había confiado. Fue esa fidelidad en lo pequeño lo que Dios observó y por lo que más tarde lo elevó a ser rey sobre Israel, 1 Samuel 17, 34-37. En tu vida, tal vez estás siendo probado en algo que parece pequeño. Puede que no sea una gran crisis, pero Dios te está observando para ver si eres fiel en esos detalles. Si puedes confiar en Dios en lo pequeño, Él te confiará cosas más grandes. Dios te observa, no para juzgarte, sino para ver tu fidelidad y tu corazón en medio de las pruebas. Recuerda que lo más importante no es lo que haces externamente, sino la actitud de tu corazón. Dios quiere que, en medio de las pruebas, sigamos confiando en su plan, mostrando que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de su carácter y promesas. Dios guarda silencio para que confíes en su tiempo. Uno de los momentos más difíciles en la vida espiritual es cuando parece que Dios guarda silencio. A veces, oramos y pedimos dirección, pero no escuchamos una respuesta inmediata. Ese silencio puede ser desconcertante, especialmente cuando enfrentamos situaciones que requieren decisiones rápidas o estamos en medio de una prueba intensa. Sin embargo, es importante recordar que el silencio de Dios no es sinónimo de abandono. El silencio de Dios tiene un propósito, y a menudo es para enseñarnos a confiar en su tiempo. Dios trabaja de manera perfecta, y muchas veces, su plan es más grande de lo que podemos imaginar, como aprendemos en Salmo 27:14. Espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. El llamado a esperar no es pasivo, requiere fortaleza, paciencia y fe. El silencio es una oportunidad para que nuestra fe madure, para que aprendamos a depender de Dios más allá de nuestras expectativas inmediatas. El silencio de Dios no es abandono. Cuando Dios guarda silencio, es fácil interpretar ese silencio como un abandono. Nos preguntamos si nuestras oraciones están siendo escuchadas o si Dios ha decidido no responder. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios nunca nos abandona. En Deuteronomio 31:6, Dios dice, no te dejaré, ni te desampararé. Su silencio, entonces, no es una señal de que no esté presente, sino más bien una prueba de nuestra capacidad para confiar en su plan y en su tiempo. Un ejemplo claro de esto es la historia de Lázaro en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje a Jesús, pidiéndole que viniera a sanarlo. Sin embargo, Jesús no fue de inmediato. Permaneció en silencio por 2 días antes de ir a Betania, y cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Para Marta y María, el silencio de Jesús pudo haber parecido incomprensible, pero Jesús tenía un plan más grande, no solo sanar a Lázaro, sino resucitarlo de entre los muertos. Tal vez en tu vida has orado por una situación que parece no tener respuesta, y el silencio de Dios te hace dudar. Pero, al igual que en la historia de Lázaro, Dios puede estar esperando el momento perfecto para manifestar algo mucho más grande y poderoso de lo que esperabas. Su silencio es parte de su plan perfecto.
El silencio como una prueba de fe. El silencio de Dios no es solo una oportunidad para que aprendamos a esperar, también es una prueba de nuestra fe y confianza. Cuando Dios guarda silencio, nos desafía a seguir creyendo en su bondad, incluso cuando no vemos una respuesta inmediata. Es fácil confiar en Dios cuando las respuestas llegan rápidamente, pero la verdadera fe se desarrolla en los momentos de espera. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Después de haber sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José pasó años en una celda, esperando el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado cuando era joven. Durante ese tiempo, Dios parecía guardar silencio, pero José continuó siendo fiel. Finalmente, en el tiempo perfecto de Dios, fue liberado y puesto en una posición de autoridad en Egipto, cumpliendo el propósito que Dios tenía para él. Génesis 37-41. Como José, puede que estés atravesando un periodo de silencio, donde sientes que las promesas de Dios para ti están en pausa. Pero recuerda que Dios está trabajando en tu favor, aunque no lo veas. El tiempo de espera es una prueba de tu confianza y fidelidad. ¿Dios puede darte alguna señal de su plan durante el silencio? Sí, a pesar del silencio aparente, Dios a menudo nos da pequeñas señales de su plan. Es posible que no recibamos una respuesta completa o inmediata, pero Dios, en su misericordia, nos deja pistas o recordatorios de su presencia y su propósito. Estas señales pueden ser sutiles, una palabra de ánimo de un amigo, un pasaje bíblico que resuena en tu corazón, o un sentimiento de paz que no puedes explicar. En 1 Reyes 19, 11-13, el profeta Elías huye después de una gran victoria y se encuentra solo en el monte Horeb, esperando escuchar la voz de Dios. Él espera que Dios le hable en el viento fuerte, en el terremoto, o en el fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. En cambio, Dios habló a Elías en un susurro suave. A veces, las señales de Dios no son ruidosas o evidentes, pueden ser pequeñas y silenciosas, pero son igual de poderosas. Durante los momentos de silencio, presta atención a las pequeñas señales que Dios te da. Tal vez no sea una respuesta directa, pero esos momentos de paz, los encuentros providenciales o los versículos bíblicos que llegan a ti son indicaciones de que Dios está presente y sigue obrando en tu vida. Incluso en el silencio. La paciencia y la fe en el tiempo de Dios. El silencio de Dios nos enseña algo invaluable, la paciencia. Vivimos en un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, y esperar no es algo a lo que estamos acostumbrados. Pero en la vida espiritual, esperar en Dios es una virtud clave. Santiago 5:7 nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El agricultor planta la semilla y espera pacientemente la cosecha. Durante ese tiempo de espera, el agricultor no puede ver lo que está sucediendo bajo la tierra, pero confía en que la semilla está creciendo. Al igual que el agricultor, nosotros también debemos esperar en Dios, sabiendo que Él está trabajando detrás de escena. Aunque no podamos ver el crecimiento o los resultados inmediatos, sabemos que en el tiempo perfecto de Dios, la cosecha llegará. El silencio de Dios no es un abandono, sino una prueba de nuestra fe y paciencia. Aunque no veamos el panorama completo, podemos confiar en que Dios está trabajando en su tiempo perfecto. Durante esos momentos de silencio, Él nos llama a crecer en confianza, a esperar pacientemente y a prestar atención a las pequeñas señales que nos recuerdan su presencia. Recuerda, Dios nunca guarda silencio para siempre. Al final, su plan se manifestará, y veremos cómo ese tiempo de espera fue parte de su propósito para fortalecernos y guiarnos a bendiciones mayores. Después de la prueba, Dios te habla con claridad. Cada prueba tiene un propósito divino detrás, y cuando la superamos, Dios nos revela lo que ha estado trabajando en nosotros todo ese tiempo. Es en ese momento que su voz se hace más clara y entendemos las lecciones y bendiciones que ha querido impartirnos.
En la historia de Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac, vemos cómo después de haber sido probado, Dios le habló y le confirmó su promesa. Abraham había obedecido, incluso cuando el mandato parecía incomprensible. Y fue después de demostrar su fe que Dios le dijo, ahora sé que temes a Dios, Génesis 22:12. En ese momento, Abraham recibió una mayor claridad sobre la relación entre su fe y el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Dios te habla después de la prueba, lo hace con claridad, no con confusión. La prueba no solo te fortalece, sino que también te da una nueva perspectiva sobre tu vida, sobre el plan de Dios y sobre el siguiente paso que debes tomar. Esa claridad te permite ver el propósito detrás del sufrimiento o los desafíos que enfrentaste. El propósito revelado. Dios no nos somete a pruebas sin razón. Cada desafío tiene un propósito, y aunque puede ser difícil de entender durante el proceso, al final, Dios te mostrará que ha transformado en ti a través de esa experiencia. La claridad llega cuando podemos ver cómo Dios ha usado esa prueba para moldear nuestro carácter, aumentar nuestra fe, o incluso para prepararnos para una nueva misión. Pensemos nuevamente en la historia de José. Después de años de pruebas y dificultades, José finalmente entendió por qué había pasado por tanto sufrimiento. Cuando se reencontró con sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo, José les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. La claridad de Dios le permitió ver que su sufrimiento no fue en vano, fue parte del plan para salvar a su familia y a muchas otras personas del hambre. Tal vez después de una larga temporada de prueba, Dios te está mostrando cómo esa situación te ha preparado para algo más grande. Quizás ahora veas cómo has crecido en paciencia, en confianza, o cómo tu carácter ha sido moldeado de manera positiva. Esa es la claridad que Dios trae, te permite ver que tu sufrimiento tenía un propósito más grande de lo que podías imaginar. Escuchar la voz de Dios con claridad. Cuando has pasado por una prueba, tu corazón y tu mente están más abiertos a escuchar a Dios de manera más clara. El proceso de la prueba te enseña a depender completamente de Él, y cuando llegas al otro lado, la voz de Dios se hace más evidente. Después de haber sufrido enormemente, Job finalmente escuchó la voz de Dios con una claridad nueva. En Job 42:5, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A través de su sufrimiento, Job no solo escuchó a Dios, sino que lo vio de una manera más profunda, con una comprensión renovada de quién es Dios y de su soberanía. Después de tu propia prueba, es posible que experimentes algo similar. Tal vez habías escuchado sobre Dios y conocías su palabra, pero ahora, después de haber pasado por el fuego de la prueba, lo ves de manera más clara. Las pruebas tienen el poder de abrir nuestros ojos espirituales y permitirnos ver a Dios de una manera más cercana e íntima. La transformación a través de la prueba. Después de pasar por una prueba, no somos los mismos. La experiencia de haber confiado en Dios, incluso cuando no entendíamos su plan, nos transforma. Dios nos habla y nos muestra cómo hemos cambiado, y nos prepara para lo que está por venir. La claridad de Dios no solo nos muestra el propósito detrás de la prueba, sino también el siguiente paso que debemos dar. Pensemos en el apóstol Pedro. Antes de ser probado, Pedro negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, después de su prueba y arrepentimiento, Jesús le habló con claridad, confirmándole su propósito y misión, apacienta mis ovejas, Juan 21:17. Pedro fue restaurado y enviado a liderar a la iglesia primitiva. Dios utilizó su prueba para transformarlo en el líder que estaba destinado a ser. Quizás después de tu prueba, Dios te está mostrando una nueva dirección para tu vida, un nuevo ministerio, o una nueva forma de vivir con propósito. Escucha su voz con atención, porque ahora que has pasado por el proceso, Él te dará claridad sobre tu misión y propósito. Después de la prueba, Dios te habla con una claridad que quizás no habías experimentado antes. Esa claridad revela el propósito detrás del sufrimiento, te muestra cómo has sido transformado, y te guía en el próximo paso que debes dar.
Confía en que, cuando Dios habla después de la prueba, lo hace para guiarte hacia un futuro lleno de bendiciones y propósito. Las pruebas abren el camino para nuevas bendiciones. Cuando enfrentamos pruebas, es natural que nos preguntemos por qué está sucediendo esto. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para prepararnos para algo más grande. En Deuteronomio 8, 2-3, Dios le dice al pueblo de Israel que lo llevó por el desierto para probarlo y saber lo que había en su corazón. Pero este tiempo en el desierto no fue en vano. Dios estaba preparando a su pueblo para entrar en la tierra prometida, un lugar de abundancia y bendición. Al igual que los israelitas, cuando enfrentamos pruebas, Dios está trabajando en nosotros, preparándonos para algo mayor. Después de cada prueba, si nos mantenemos fieles, Dios abre puertas a nuevas oportunidades, crecimiento espiritual y bendiciones que nunca hubiéramos imaginado. Las pruebas, aunque difíciles, son el preludio a una nueva temporada de bendición. Las pruebas revelan el corazón y preparan el carácter. Dios usa las pruebas no solo para fortalecernos, sino también para revelar lo que hay en nuestro corazón. A veces, cuando todo está bien, es fácil mantener una actitud de fe y gratitud. Pero en medio de la prueba, nuestras verdaderas motivaciones y actitudes salen a la luz. En su travesía por el desierto, los israelitas enfrentaron hambre, sed y todo tipo de dificultades. Dios permitió estas pruebas para ver si, en medio de la escasez, seguirían confiando en Él. En muchos casos, la prueba reveló corazones llenos de queja y falta de confianza. Sin embargo, aquellos que mantuvieron la fe fueron los que finalmente pudieron entrar en la tierra prometida, Deuteronomio 8, 2-3. En tu vida, tal vez estás pasando por un desierto personal, problemas financieros, relaciones rotas o dificultades en el trabajo. Estas pruebas revelan lo que hay en tu corazón. Si te mantienes fiel y confías en Dios, Él te guiará hacia nuevas bendiciones que están esperándote después de este periodo de prueba. Las pruebas preceden a grandes bendiciones. En la Biblia, vemos que las grandes bendiciones a menudo están precedidas por periodos de prueba. La prueba es una preparación, un tiempo en el que Dios está trabajando en nuestro carácter, nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Si pasamos la prueba con fidelidad, el resultado es una bendición mucho mayor de lo que podríamos haber imaginado. La vida de José es un ejemplo perfecto de esto. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años, José vivió en prueba y sufrimiento, pero al final, Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto y lo usó para salvar a su familia y a muchas otras personas del hambre. Las pruebas de José fueron el preludio a una gran bendición, no solo para él, sino para toda su familia. Génesis 50:20. Al igual que José, puede que estés pasando por pruebas que parecen injustas o interminables. Pero si te mantienes fiel, Dios tiene una bendición mucho mayor preparada para ti. Lo que parece una temporada de sufrimiento ahora, puede ser el preludio de un avance y una bendición que afectará no solo tu vida, sino también a los que te rodean. El proceso de refinamiento espiritual. Cuando enfrentamos pruebas, debemos verlas como parte del proceso de refinamiento de Dios. Al igual que el oro se purifica en el fuego, nuestra fe y nuestro carácter son purificados a través de las pruebas. Dios no permite que pasemos por pruebas solo para que suframos, lo hace porque está preparando algo mucho mejor para nosotros. Pablo, uno de los mayores misioneros de la historia cristiana, enfrentó muchas pruebas en su ministerio, persecuciones, naufragios, encarcelamientos, y más. Sin embargo, Pablo comprendió que estas pruebas no eran obstáculos, sino oportunidades para que el poder de Dios se manifestara en su vida. En 2 Corintios 12:9, Pablo dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Las pruebas de Pablo lo hicieron más fuerte espiritualmente y lo prepararon para cumplir su misión de llevar el Evangelio a las naciones. Las pruebas que enfrentas hoy no son barreras, sino oportunidades para que Dios trabaje en ti. Si te mantienes fiel,
verás cómo esas pruebas te preparan para algo más grande y te acercan a una bendición que aún no puedes ver. Las bendiciones después de la prueba. Cuando la prueba termina, si hemos sido fieles, Dios nos lleva a un lugar de nuevas bendiciones. Estas bendiciones no siempre son materiales, a veces son bendiciones espirituales, como una fe más profunda, una mayor paz interior o un sentido de propósito renovado. Dios nos lleva a un nuevo nivel de crecimiento espiritual y madurez que no hubiéramos alcanzado sin pasar por la prueba. Después de perderlo todo, Job fue probado en su fe. A pesar de su sufrimiento, Job nunca abandonó su confianza en Dios, y al final, fue bendecido mucho más allá de lo que tenía antes. Dios le restauró y le bendijo con el doble de lo que había perdido. Job 42:10. La prueba fue dolorosa, pero la bendición fue mucho mayor. Al igual que Job, si mantienes tu fe durante la prueba, Dios abrirá el camino para una restauración y bendición mayor. Lo que perdiste o lo que sufriste será restaurado de maneras que no puedes imaginar. Las pruebas no son el final, son el preludio de algo mucho más grande. Dios no te prueba solo por probar, sino porque tiene bendiciones mayores preparadas para ti. Si permaneces fiel en medio de la prueba, verás cómo Dios abrirá nuevas puertas, te llevará a nuevos niveles de crecimiento espiritual y te bendecirá de formas que antes no habrías podido recibir. Recuerda, la prueba siempre precede a la bendición. Dios te prueba para prepararte, te observa para ver tu fidelidad y aunque a veces guarde silencio, lo hace para que confíes en su tiempo. Pero lo más hermoso es que, después de la prueba, Dios te habla con claridad y te abre el camino hacia bendiciones más grandes. Las pruebas no son castigos, sino oportunidades que Dios usa para preparar nuestro corazón y nuestro carácter para bendiciones mayores. Deuteronomio 8, 2-3 nos recuerda que Dios prueba para revelar lo que hay en nuestro corazón y para prepararnos para las bendiciones que vienen después. A través de las pruebas, como en el caso de José y Job, Dios nos fortalece, nos purifica y nos guía hacia una nueva temporada de oportunidades y crecimiento espiritual. Las pruebas preceden a grandes bendiciones, y si nos mantenemos fieles, Dios abrirá nuevas puertas que no hubiéramos imaginado. Al final de cada prueba, Dios nos lleva a un lugar de restauración, paz y propósito. Recuerda, la prueba es solo el preludio de la bendición que está por venir. Si este video te ha ayudado a entender un poco más sobre el proceso de Dios, no olvides suscribirte, darle me gusta y tocar la campanita para no perderte nuestro próximo video.